periodismo, comunicación, innovación, tecnología, igualdad, deporte, cultura, medio ambiente, ciencias, viajes. El aquelarre de Sofía Ramos. Muy buenos días. Después de este Cuéntame, empezamos aquí el aquelarre en Candelaria de Radio, en la 99.1 FM. Como siempre, agradecerte que nos estás escuchando desde casa, desde el coche, desde la página web que saben que tienen a través de candelaria.es, ese espacio de nuestra radio municipal donde pueden escuchar la radio en directo, y por supuesto a todos los que nos oyen desde el podcast, que también son muchísimos. En el aquelarre de hoy, pues ya saben que siempre tenemos una condición, y es traer a personas que realmente les apasiona lo que hacen, es nuestra única condición, y luego pues hacemos algún aquelarre que otro temático. Ya conocen ustedes ese aquelarre de agricultura que tenemos con nuestra colaboradora Toña Castro, y hoy hemos traído pues a la emisora municipal un aquelarre que sin duda es de los más pedidos, un aquelarre vinculado a la nutrición, a los hábitos saludables, y para ello pues vamos a comprobar si nuestras invitadas cumplen nuestro requisito indispensable. Por un lado, me gustaría presentarles a nuestra primera invitada. Ella es Chaxirasi Bencomo, dietista de la Asociación Alavente. Hola, buenos días, Sofía. Sí. Buenos días, encantada. Igualmente. De volver a verte. Sí. ¿Volviste a casa un poquito pasada de la Navidad? Sí. Pero muchísimas gracias por invitar, como siempre, a la Asociación Alavente, contar con nosotros, que es un placer poder dar pues la información y lo que trabajamos en la asociación pues a todas las personas que nos escuchan. Además, Chaxi, sé que hemos tenido un año 2020 complicado, que me imagino que ha sido también complicado para adaptarse, ¿no?, a esa nueva normalidad, y de todos esos proyectos que tiene Alavente y cómo se ha adaptado vamos a hablar en unos minutitos, una vez saludemos a las demás invitadas. Por otro lado, al lado además, que las tengo justo enfrente, tenemos a a Araceli Suárez, nutricionista de W Clinics Dorsia Origen. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de tenerte con nosotros, y bueno, les estaba preguntando al principio en esa introducción, ¿no? Un poco pues eso, Araceli, ¿a ti te apasiona lo que haces? Si no, no podrías estar aquí. Sí, la verdad es que la nutrición es algo que me apasiona desde que comencé en la universidad. Fue una carrera que me ayudó bastante a decidirme por mi futuro profesional, y estoy súper contenta de haberlo estudiado. Bueno, pues yo creo que esa pasión es lo que va a hacer que esta hora de radio a los oyentes se le pasen en 5 minutos literalmente. No sé si por esa línea irá nuestra última, pero no menos importante, invitada, Berta Pinto, que además ella viene como miembro de la Junta Directiva del Colegio de Nutricionistas de Canarias. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenos días. Pregunta obligatoria. Sí, cuéntame. ¿Sí o no? Sí. ¿Te apasiona, no te apasiona? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué lo elegiste de todas las cosas que podías haber hecho? Bueno, la realidad es que yo estaba muy perdida cuando sabía que quería estudiar algo relacionado con la salud, pero realmente no sabía qué quería estudiar. Tenía claro que no quería estudiar medicina, no por nada, es una carrera muy bonita, pero la verdad es que es muy sacrificada porque requiere muchos años de estudio, de dedicación, y creo que tiene que ser muy vocacional. Y no sabía que nutrición existía prácticamente. Me prestaron un libro de carreras universitarias y de pronto apareció nutrición, la vi, la busqué un poquito por internet y apareció, y feliz de la vida. Y a un flechazo, ¿no? Flechazo, y hasta la fecha. Total. La fecha. Sí. A mí esto realmente son esas historias que me encanta saber por curiosidad nada más, porque creo que eso también explica luego pues el desarrollo de una persona. Y hablando de no tener ni idea qué hacer con tu vida y de todo esto, hablamos que realmente lo que es el grado de nutrición, la formación en sí, es como muy nueva aquí en Canarias, y realmente yo creo que en este sentido podemos criticar que vaya siempre un poquito por detrás, ¿no? En consecuencia quizás con otras carreras, con otras profesiones de ciencias de la salud.
No sé cómo... Araceli, ¿tú también te has formado fuera? Igual Sí, que Berta. realmente yo me tuve que ir a Madrid para estudiar el grado en nutrición, porque aquí en Tenerife pues no existía la posibilidad. Es verdad que también quería irme a estudiar a Madrid, pero sí es verdad que también me hubiese gustado poder estudiar aquí la carrera de nutrición. Ujú. A mí me pasó lo mismo, yo me tuve que ir a Madrid. Sí que es verdad que hasta ahora existía la carrera y sigue existiendo en una universidad privada de Las Palmas, y en Tenerife se ha empezado a implementar en la Universidad de La Laguna este año. Sí. Este año han empezado con el primer curso de nutrición, Nada. pero claro, han ofertado 60 plazas y se han presentado, pues yo no sé decirte exactamente, pero eran como 300 personas. Claro. Entonces, bueno, pues hay una demanda también muy grande. Sí. Una demanda que, como decía, pues quiere decir que hay unos profesionales que quieren implicarse, que unas personas que quieren formarse y entonces hay una conclusión clara, ¿no? Hay un interés no solamente por la profesión, sino yo creo que por parte de la sociedad de aprender y de además pues recurrir a esta profesión. Chaxi, como te decía al principio, tenemos que ponernos un poco al día desde la última vez que nos vimos con Alavente, antes de entrar al debate, ¿no? Y también a que nuestros oyentes pregunten, que saben que estamos en directo aquí en la 99.1 FM y que pueden dejarnos todas nuestras preguntas, que todas las dudas que les pueda surgir a lo largo del programa, pues a través de nuestro post en Facebook que hemos compartido, a través de esa foto pueden dejar un comentario con sus dudas, y también a través del WhatsApp de la radio, que se los repito como siempre, que es el 607-03-0878. Repito para que tomen nota, 607-03-0878. Y como decía Chaxi, cuéntanos un poquito qué ha sido pues de Alavente desde la última vez que nos vimos y cómo se han adaptado a esa nueva normalidad y cómo se inicia el año. Sé que son muchas preguntas, pero yo bueno, pinceladas. Sí. Bueno, justo el año pasado, 2020, celebramos el 25 aniversario de la Asociación Alavente, 25 años contigo, era el lema que le pusimos. Justo nos dio tiempo de celebrarlo antes del confinamiento, o sea que tuvimos un poquito de suerte. Seguimos trabajando, a pesar de que nos confinaran, seguimos trabajando, teletrabajando, cada uno desde su casa, seguimos pasando consultas. Porque durante este problema del confinamiento diríamos que los trastornos de la conducta alimentaria se han triplicado, por lo menos. Ahora mismo, si comparamos con años anteriores, las personas nuevas que están llegando a la asociación son bastantes y bueno, pues el problema de la pandemia ha afectado muchísimo en los trastornos, sobre todo personas a lo mejor que ya estaban un poco más recuperadas, tienden a volver a caer, o personas que no tenían ningún tipo de trastorno, esto sí que se ha visto bastante afectado. Y eso prácticamente hemos seguido trabajando, no hemos parado, la verdad que no hemos parado durante todo el año 2020. La prevención, por ejemplo, que Alavente también realiza prevención en centros educativos, sanitarios y sociales. La verdad que este año ha sido sorprendente porque no damos abasto. Yo, que soy un poco la que coordino toda la prevención, no doy avío, porque son tantos centros educativos los que quieren que llevemos a cabo prevención en sus institutos que la verdad es complicado. Gracias a Dios, las ayudas durante el año 2020, subvenciones del Gobierno de Canarias, de Cabildo de Tenerife, continúan apoyando a la asociación, que era un poco, bueno, pues que también podíamos entender que con todo lo que estaba pasando iba a ser un poco más complicado, un año más complicado, pero por suerte y bueno, no es así. Y lo único también que tuvimos que suspender durante esos 3 meses que estuvimos confinados fue el comedor. Alavente tiene un centro de día donde los pacientes con problemas de los trastornos de la conducta alimentaria van a comer todos los días. ¿Por qué? Porque en ese comedor para mí es fundamental el que podamos trabajar con un paciente con trastornos de la conducta hábitos alimentarios. ¿Cómo deben de enfrentarse a un plato? Tenemos que tener en cuenta que son personas que de repente no comen absolutamente nada, a lo mejor están con un yogur y con una ensalada todo el día. Bien, pues yo ahí, mi compañera Nieves, que es la psicóloga de la asociación, trabajadora social, trabajamos con ellos cómo empezar a enfrentarse a los alimentos. Tienen una prueba de días
Y bueno, eso es lo único que tuvimos un poco que suspender, pero sí es verdad que las redes sociales de la asociación durante el confinamiento seguíamos poniendo recetas, seguíamos poniendo menús, y la gente en realidad que sigue un poco a la venta nos preguntaban cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer la otra receta, y bueno, pues ahí un poco seguimos pendiente de las personas que tienen este problema. Sin duda yo creo que es un seguimiento quizás más complicado, sí, en el caso concreto de Alavente, y creo que uno de los primeros temas que sería interesante sacar es me has incitado tú, vale, que es el tema de las redes sociales, el tema estabas comentando, ¿no? Las redes sociales oficiales de la asociación, que bueno, como herramienta para ayudar a todos los pacientes. Sí. En este sentido, vemos como el vasto mundo de Internet no solamente abre paso a expertos y expertas que deseen pues hacer una labor divulgativa o una labor, bueno, como herramienta de extensión más de tu vocación profesional, de tu trabajo, sino también de todas esas personas, influencers y otros que no lo son, que se dedican pues a ocupar ese puesto que en el caso de mi profesión también se da, pero que yo creo que es interesante también conocer las perspectivas de las tres sobre ese intrusismo laboral, ¿no? Que yo creo que ya estaba en auge, sobre todo vinculado mucho al tema gimnasios, pero que es verdad que ahora con las redes sociales parece que pues tenemos un auge también de esto. Yo por lo menos lo he detectado a carácter personal. He visto muchísimo. Sí, además a esto le añadimos un problema, bien, que las personas con trastornos de la conducta alimentaria, todo lo que ven en las redes sociales, ¿vale? O muchas de ellas, no todas, tienden un poco pues a creerlo, a hacerlo, y yo les explico siempre en consulta que no todo lo que veamos en las redes sociales es la realidad, porque hay personas pues en redes sociales que anuncian o que dicen cómo debemos de alimentarnos, qué debemos de comer, esto es bueno para esto es lo bueno para lo otro, y al final no es la realidad. Entonces, sí es verdad que yo cuando vienen a consulta intento esa parte controlarla un poco en la medida de lo posible, y luego también en los trastornos de la conducta alimentaria hay aplicaciones que tienden a utilizarse bastante, ¿vale? Que son las aplicaciones, pues, con el código de barras de los alimentos, controlo lo que tiene el alimento. Entonces, al final, recordemos que los trastornos de la conducta alimentaria tienden a obsesionarse, ¿vale? Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a quitar y a trabajar. Hay cosas buenas que pueden dar las redes sociales, siempre desde páginas, pues que sean adecuadas, que nos den la información correcta, y otras que no. Entonces, yo creo que ahí hay que tener bastante cuidado. @Berta Nutricionista, ¿qué no tienes que contarnos al respecto? Es un arma de doble filo. O sea, las redes sociales se pueden utilizar, pueden estar muy bien empleadas por profesionales de la salud, creo yo, ¿no? Sí, sí. Por gente que está especializada en el tema y que está formada en ello, y que pueden promulgar hábitos alimentarios de una manera correcta y enseñar a la población hábitos alimentarios, cosa que ahora mismo a nivel de prevención no se realiza, porque el Sistema Nacional de Salud, pues desgraciadamente no nos contempla, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que puede ser una buena herramienta, pero luego está la otra parte, que es la parte de las influencers, de promocionar hábitos de salud y ciertos productos que a cambio de publicidad y de la parte económica pues se venden con productos tipo, pues hace unos meses salió Cristiano Ronaldo, que es una figura del fútbol conocidísima, de las más conocidas, promocionando batidos de Herbalife, por ejemplo, ¿no? Entonces es un problema, porque un niño, ¿en quién se fija? ¿En el nutricionista o en Cristiano Ronaldo? Es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que saber usarlas. Entonces, tenemos que intentar promulgar esos hábitos alimentarios, y creo que es nuestro deber, y luego educar a los niños en cómo gestionar esas redes sociales.
En este sentido, es verdad que qué importancia son los role models, ¿no? Los modelos a seguir y sobre todo la responsabilidad que tienen que tener las personas con un gran impacto mediático, ya sea vinculado a la profesional, a la profesión que sea, por la capacidad de impacto que tienen, ¿no? en la conducta de las personas. En este sentido, Araceli, desde Dorsia, ¿cómo lo hacen? Desde W Clinics Dorsia Origen, ¿lo utilizan las redes como una herramienta o trabajan con otro tipo de metodología? Hombre, realmente sí que utilizamos las redes sociales como una herramienta, sobre todo para eso, ¿no? Para promocionar desde el ámbito profesional, siempre con una formación previa, promover esos hábitos alimentarios saludables. Pero sí es cierto que yo como estudiante en mi trabajo de fin de grado también hice, básicamente se basó en el intrusismo profesional en el campo del dietista nutricionista en Canarias. Y sí es cierto que los resultados de este estudio básicamente se buscaron en redes sociales. Es decir, que si realmente buscamos algo relacionado con la nutrición, en redes sociales es mucho más fácil encontrarte a alguien que no esté formado que a alguien que sí, porque desgraciadamente somos pocos. Pero sí es cierto que estoy de acuerdo con mis compañeras en que también puede ser una herramienta muy factible para encontrar buena información si se sabe buscar y si realmente estamos informados al respecto. De hecho, en esta casa, otra cosa no, pero tengo aquí a Gema Trems hoy realizándome. Hola, Gema. No me puede saludar, pero les está saludando a todos y tenemos nuestra sección de noticias falsas, de bulos, y en esta casa sí que podemos presumir de estar todo el día encima de la gente, muy pesadas nosotras, diciendo que tenemos que contrastar la información. Y que siempre que vemos algo que nos puede resultar atractivo, tenemos que verificarlo, ¿no? Ese ejercicio de fact-checking. Hablando de quizás una nueva forma de informarnos, una nueva forma de consumir información, como puede ser Internet, como pueden ser las redes sociales. Otra de las cuestiones aquí imprescindibles que teníamos que hablar en esta mesa de debate sobre nutrición era sobre la innovación en el sector, no desde el punto de vista tecnológico como el que hemos hablado, sino desde el punto de vista de lo que sucede en el día a día. De hecho, uno de los temas contundentes, uno de los temas de debate y que coincide con una de las primeras consultas que nos hacen los oyentes de Candelaria de Radio a través de las redes sociales, va sobre el ayuno intermitente. Así que, bueno, Chaixi ya está con los ojos hacia arriba, sí. Así que va a ser la primera en abrir el debate controvertido. Tenemos, de hecho, 3 tandas de debates controvertidos que se han abierto en redes. Y empezamos con el ayuno intermitente. Bien, bueno. Mira, justo lo estaba hablando con la compañera antes de entrar. Yo creo que hace 2 semanas pusieron un reportaje en el Punto de Mira sobre el ayuno intermitente, bastante interesante. Yo pienso que aquí cada uno puede tener su opinión. Yo voy a dar mi opinión desde el punto de vista de los trastornos de la conducta alimentaria. Bien, desde el punto de vista de los trastornos de la conducta alimentaria, un ayuno intermitente aumenta el riesgo de padecer un TCA. Bien, eso está bastante comprobado. Luego, pues si lo haces con un control, ya eso es totalmente diferente. Pero desde donde yo trabajo, esto va a aumentar el riesgo. ¿Por qué? Porque al final el dejar de comer durante 8, 16 horas, 21 días solo con líquidos, al final, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aumentar ahí lo que es la ansiedad del paciente, ¿vale? Existen diferentes tipos de trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, trastorno por atracón, y muchos de ellos, la ansiedad aumenta cuando dejan de comer, lo comentaba antes. Yo, cuando viene un paciente nuevo, lo primero que hago es decirles: no vamos a prohibir alimentos, porque el prohibir es deseo. Lo que vamos a hacer es disminuir la frecuencia de consumo y la cantidad, en cualquier caso, ¿bien? Pero prohibirlo nunca. Ya cuando tú les haces la historia nutricional, tienden a tener muchos alimentos prohibidos y poco a poco vamos introduciendo. Entonces, el ayuno intermitente, desde mi punto de vista, es un arma de doble filo. Puede tener, no lo descarto, una bajada de peso, pero luego yo pienso que la subida es bastante elevada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la ansiedad va a aumentar y eso va a aumentar el riesgo de los TCA, segurísimo además.
Araceli, ¿en tu caso? Sí, bueno, realmente estoy muy de acuerdo con mi compañera, pero también es verdad que el ayuno intermitente nos puede ayudar como una herramienta más, ¿vale?, para un déficit calórico. Es decir, si un paciente con obesidad quiere perder peso, simplemente lo único que vamos a tener que hacer es generar este déficit calórico. Vamos a tener que gastar más de lo que consumimos. Entonces, el ayuno intermitente al final simplemente se utiliza como una herramienta para conseguir este déficit calórico, pero lo que no se nos puede olvidar es que lo importante es el déficit calórico, ¿vale? Sí es cierto que en consonancia con Chasi estoy de acuerdo en que se puede llegar a tener un trastorno de la conducta alimentaria si hacemos estos ayunos intermitentes sin ningún tipo de control, ¿vale? Creo que es muy importante tener en cuenta el seguimiento con los pacientes y sobre todo detectar a tiempo que este paciente pueda estar teniendo algún problema con este tratamiento, con este ayuno intermitente. De hecho, creo que has dicho una palabra clave que es que no lo hagamos nosotros por nuestra cuenta. Es decir, que yo mañana que estoy escuchando ahí la radio y conozco este concepto y digo, pues lo voy a hacer yo y me autorreceto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Berta? Sí, justo eso es la puntillita que iba a dar yo, ¿no? Yo también trato a pacientes con obesidad en Baros, en Santa Cruz, y creo que es esencial que nos pongamos en manos de un profesional. Creo que un poco lo que dice mi compañera, que el factor determinante es el déficit calórico, pero que también hay que valorar otros factores como puede ser pues la ansiedad por la comida, si hacemos un ayuno intermitente, si no vamos con más hambre a la siguiente comida y comemos más cantidad, o sea, hay que tener otros factores en cuenta, ¿vale? Entonces, cada persona es un mundo y entonces habría que valorar pues un poco las condiciones de cada uno, ¿vale? Yo creo que ha quedado clara la respuesta que además nos las daba Sara Granero desde nuestro WhatsApp y nos decía eso, el ayuno intermitente es un método saludable y además aprovecho ya para lanzarles porque tenía yo aquí preparado, yo me he hecho la tarea y tengo aquí una serie de 3 debates controvertidos, ya hemos gastado el primero y los otros 2 pues no tienen que ver con las respuestas, pero yo creo que vamos a darle salida a lo que la gente nos está comentando en Facebook, los que nos están haciendo llegar desde WhatsApp y vamos a pasar a esas preguntas directamente y luego seguimos charlando. Sara Granero, además del ayuno intermitente, nos lanza esta pregunta. Si les parece, seguimos el orden de respuesta que estábamos llevando hasta ahora y nos dice, ¿es verdad que la fruta es mejor tomarla antes de las comidas o es solo un mito? Y además abre la veda, otra de las vedas que tenemos aquí para hablar, que es sobre todos los mitos que se han construido en torno a la comida, ¿no? Así que, adelante. Desde mi punto de vista, además, yo justo la semana pasada trabajé, en Alavente hacemos terapias de grupo, ¿vale?, con los pacientes, y justo trabajé los falsos mitos de la alimentación, y uno de ellos era, pues evidentemente. Para mí es un falso mito, ¿vale? La fruta es un postre, por lo tanto, va como postre. Sí es verdad que muchas personas tienden a consumirla antes porque piensan que se van a saciar más y luego van a comer menos alimentos, pero luego recordemos que la fruta es un carbohidrato simple y se va a absorber rápido. La sensación de hambre vuelve a aparecer bastante rápido. Entonces, lo ideal, un primer plato, segundo plato y como postre, la fruta. Nosotros en Alavente seguimos mucho lo que es el plato de Alipa o el plato saludable, ¿vale? Es la parte del grupo de verduras, carbohidratos y proteína. Y siempre de postre ponemos fruta, pues macedonia de fruta, como una compotita de fruta natural. Intentamos siempre ponerlo de postre. Entonces, para mí es un falso mito y considero que la fruta va como un postre y lo ideal es eso, un primer plato y un segundo plato, que también puede ser un plato único. Hay muchos pacientes que me dicen, pero ¿y si me lo como como plato único no es lo mismo? Sí es lo mismo, siempre y cuando pongamos todos los nutrientes que necesitamos. Pero sí es verdad que en un trastorno de la conducta alimentaria, para poderte saciar, para poderte llenar, lo ideal es que haya un primero y segundo con poca cantidad. Bueno, pues la verdad es que tampoco hay mucho más que añadir. Realmente lo de cuándo comernos la fruta es realmente un mito. Básicamente,
la fruta nos la podemos comer siempre que queramos. Es decir, al final la fruta, como yo siempre le digo a mis pacientes, es el menor de nuestros problemas. Nos tenemos que centrar al final en los alimentos que realmente, los alimentos de los que tenemos que reducir esta frecuencia de consumo, ¿vale? Y la fruta no es uno de ellos. Y mucho menos preocuparnos por cuándo comerla o cuándo no. También otro mito súper destacable es el de si se puede comer fruta en la cena. Pues también se puede comer fruta en la cena, no hay ningún problema con el momento en el que consumamos la fruta. Yo sé que quizás Chasi ha abarcado un poco lo que podemos decir al respecto y por eso aprovecho yo para lanzarles otro de los mitos, y es que lo estaba leyendo y es que me parece demasiado clasicazo, pero bueno, hay que decirlo, porque aún así, de hecho lo oí hace poco, venía a desayunar por aquí por el municipio y lo oí de barra de bar, se lo prometo. ¿Un vaso de vino tinto al día es bueno o malo? Araceli. A ver, realmente de forma estricta la dosis recomendada de alcohol es 0, así que no se puede decir que un vaso de vino tinto sea como súper bueno tomarlo, pero sí es cierto que yo, por ejemplo, soy bastante flexible y sobre todo con el vino tinto, si los pacientes quieren tomarse un vaso de vino, no pasa nada, es decir, hay que reducir el consumo de alcohol, obviamente, y la dosis recomendada siempre va a ser 0. Exacto, dosis recomendada 0, perjudica más que lo que beneficia, pero bueno, si un día pues nos queremos tomar una copita de vino, pues tampoco vamos a prohibirnos eso, pero no una copita de vino diaria porque es buena para el corazón, eso es lo que no puede ser. Yo creo que ese es el clásico, ¿no? Claro, sí. De hecho iba por ahí, por lo que oí, pon un vasito de vino para desayunar, que dicen que dice el médico que es bueno. Que es bueno para el corazón. Para desayunar. Es como empezar por la mañana. En este sentido, yo creo que lo que queda claro y que de las 3 aportaciones que han hecho es que el equilibrio es un factor clave, ¿no? En todas estas cuestiones. Y hablando de más cuestiones, desde Facebook nos llega otra pregunta de Esther Rodríguez Soto, que nos dice: ¿cómo logro mantener mis hábitos saludables con la actual limitación de la movilidad? Además, Esther nos escucha en la radio en directo desde Lanzarote, con lo cual entiendo que ahí lo tiene muchísimo más complicado. Sí. Así que no sé si en ese equilibrio podemos aconsejarle algo. Que se puede, dentro de lo que pueda, un poco lo que vivimos nosotros en la primera ola, ¿no? Que se mueva lo más posible en casa y que tampoco se frustre, porque es la situación que es, o sea, es que, a ver, yo tampoco aquí promuevo que no hagan actividad física, pero un poco de flexibilidad en el sentido de que estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, dentro de la situación que es, pues si puede hacer algún ejercicio en casa, yo no soy experta en educación física, en actividad física y demás. Hay un montón de vídeos de YouTube, de gente especializada en esto que cuelga ejercicios y demás y que por ahí pues puede tirar un poco, pero claro, dentro de las limitaciones que hay, entonces hay que ser un poco también permisivo y ya cuando podamos salir, pues igual podrá salir a caminar o ir a los gimnasios, o ahora pues desgraciadamente priman otras cosas, creo yo. Sí, no sé si mis compañeros están de acuerdo. Realmente las redes sociales aquí sí que son un punto bastante a favor, porque aquí sí que podemos hacer uso de las redes sociales para aumentar un poco nuestra actividad física. Suerte que tenemos. En ese sentido yo creo que es la parte positiva, ¿no? También la otra cara de la moneda. Con cuidado, que desde luego, porque claro, hay cada burrada. Exacto. Es que es eso, hay que plantearse, voy a consumir este contenido y luego pues verificar. Verificar siempre. Y es una de las cuestiones que también yo creo que es interesante destacar, cuando aquí en Candelaria Radio hemos tenido también nuestra conexión psicología, en el que hacemos temas de debate. Aquí hay Jorge Pastor, uno de nuestros colaboradores, siempre dice algo que a mí me parece sumamente acertado, y siempre dice: si se nos pincha la rueda del coche y lo llevamos al taller, nos falta pues algo en la despensa y vamos al súper, tenemos algún problema, pues no lo sé, estamos muy alterados, pues vamos al cardiólogo, pues si tenemos algún problema de salud mental o nos encontramos tristes o no sé qué, ¿por qué no vamos al psicólogo como una consulta de dentista?
respuesta. Exacto. Entonces, Totalmente. yo creo que es algo que se puede extrapolar, no sé cómo lo ven ustedes, al tema de la nutrición, porque es verdad que yo estoy convencida de que también se han creado una serie de estereotipos y de que, bueno, pues vamos a acudir al nutricionista cuando tenemos un problema, pues, de sobrepeso, o en el caso, pues, de los pacientes quizás de que acoja la 20, pues, por debajo, ¿no? Por debajo de, pero cuando estamos saludables no debemos ir. Yo creo que es una pregunta también que... Hombre, yo creo... la educación nutricional se adquiere, yo creo que desde que somos pequeñitos, ¿verdad? Es importante, sobre todo desde la edad preescolar. Y está claro que lo que no podemos hacer es lo que nos cuenta mi vecino, mi amigo, mi primo, y empezar a alimentarnos, porque esto lo oímos todos los días, o yo por lo menos lo escucho todos los días. Come esto, que esto está bien, quita esto. Desde pequeñitos todos hemos escuchado, tú quita el pan, quita las papas, que con eso pierdes peso. Y eso no es lo correcto y no es real. Cuando tú se los dices en consulta, al final te dicen, pero que el pan no engorda y que las papas no engordan. Por supuesto que no, todo va a engordar según la cantidad que tú te lo comas y la técnica culinaria que tú utilices para ese producto o ese alimento, ¿bien? Entonces, todo es un poco relativo. ¿Sabes lo que pasa, Chasi? Que yo también pienso, o sea, ¿quién nos ha enseñado a nosotros de pequeños a esto? Nadie. O sea, yo siempre digo que debería de los niños, ¿vale? Deberían de tener una asignatura. claro, Yo lo pienso de educación total, nutricional. Total. que sea alimentación básica. Tú vas, yo por ejemplo, que llevo muchos años dando prevención en centros educativos, claro. les puedo asegurar que yo me tropiezo con niños de primero de la ESO, de segundo, de tercero, da igual, que no saben lo que es un carbohidrato, Ni que idea. no saben lo que es una proteína, que cuesta. También va a depender mucho del colegio y de los padres, porque les digo que yo veo que cuando los padres a lo mejor tienen conocimiento sobre esto, hay niños que te dejan como mi madre, con 12 años, con 13 años, pues todo lo que sabe, ¿eh? Es que mi madre es nutricionista, es que mi madre es enfermera o mi padre, entonces ahí ya lo notas, pero de resto... la educación nutricional no está en los centros educativos, está pero muy poco. Yo creo que debería de estar más. Sí, totalmente. Y haciendo un poco ese ejercicio, y estoy convencida de que si los niños no lo tenemos, esto nos vamos desarrollando en nuestra vida adulta y seguimos sin tener ni idea, ¿no? En este sentido, ¿qué cosas imprescindibles pues debemos conocer que son muy básicas y que a ustedes en consulta les sorprende que la gente asocie o no asocie, o que sepa o que no sepa, o que tenga pues eso, un mito creado en torno a? Araceli, en tu caso, ¿qué es lo que más te sueles encontrar? Hombre, realmente los mitos más comunes son los que hemos comentado anteriormente. Vale, sí es verdad que muchos pacientes vienen preocupados porque otros nutricionistas les han dicho que es imprescindible comer 5 veces al día, por ejemplo, cosa que obviamente en casos del trastorno de la conducta alimentaria, como comentaba antes con mi compañera, sí es importante porque a veces pues sí que ayuda. Pero luego en pacientes con obesidad realmente a veces se ven obligados, es decir, a lo mejor a las 11 de la mañana no tienen hambre y no tienen por qué ser obligados a comerse algo de media mañana, ¿vale? Simplemente pueden hacer su desayuno y después su almuerzo sin ninguna comida en medio. Y ese, por ejemplo, es un mito que a mí me llama bastante la atención porque es verdad que, bueno, en los últimos estudios se ha demostrado que no es necesario comer 5 veces al día obligatoriamente. ¿Puedo aquí una cosa nada más? Yo considero que una persona con obesidad, bien, la parte de la ansiedad yo creo que aumenta bastante, ¿vale? Por eso tienden a picotear mucho, comen muy rápido, porque yo también, a la mente no solo es anorexia, bulimia, atracón, también está la obesidad, comen muy rápido. Y cuando yo empiezo a controlar el tiempo de la comida, ¿vale? Lo que tardan en comer, lo que tardan en masticar el alimento, eso tiende a disminuir el picoteo. Es súper importante. Yo trabajo mucho con ellos lo que es comer tranquilos, despacio, que no estén... Esta semana me vino una paciente que tardaba 1 hora y media en comer. Eso no es sano. Pero máximo 45 minutos, sí. Bien. Entonces, todo depende. Lo de las 5 comidas, al principio a lo mejor poquita cantidad y varias veces. Depende, pues un poco como de lo que dice Araceli, de la persona, del trastorno. Yo sí pienso que
que es desde mi experiencia, sí creo que en algunos casos es bastante importante. Creo que la clave está en cuando hay un estado de ansiedad de por medio, de relación totalmente, medio ahí rara con la comida y un estado de ansiedad, pues ahí hay que ser quizás un poco más disciplinado con las horas, me da la sensación. Luego, como yo siempre les digo, una vez que tú te recuperes, que tú, la espontaneidad en la alimentación es importantísima. Sí, desde mi punto de vista. Sana, es súper espontánea el decir, pues hoy me apetece comerme un bocadillo de pollo con mayonesa porque es que me apetece y punto. Eso no quiere decir que tú te lo vayas a comer todos los días. Pero esa espontaneidad, cuando yo trabajo con ellos y empiezan a ser espontáneos, yo digo, oye, pues la recuperación ya empieza a verse un poquito. Porque cuando controlan todo mucho, eso tampoco... yo siempre les digo que tiene que haber un equilibrio y que es importante. Ni poco ni mucho, sino una cantidad adecuada. De hecho, yo creo que a lo mejor, no sé qué opinan ustedes, si le hemos dado respuesta o no. Luz Toro nos comentaba, ¿cómo hago para no abandonar una y otra vez el propósito de adquirir hábitos saludables? ¿Es la psiconutrición una buena herramienta de acompañamiento? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Muy elabora a favor, tu respuesta. Muy a favor, porque es que la relación que tenemos con la comida es la base de toda la alimentación, o sea, pero es que yo ahí soy firme creyente de la parte psicológica, de cómo nos relacionamos con la comida. Creo que es todo un conjunto. No concibo, o yo en mi caso, no concibo trabajar sin un psicólogo al lado. Yo tampoco. O sea, no puedo. No me lo imagino. Yo tampoco. Todos los trabajos que he tenido creo que han sido con un psicólogo al lado. Yo llevo 21 años trabajando con Nieves, que es mi compañera que es psicóloga, y yo creo que si Nieves y yo no trabajáramos juntas, el tratamiento estaría un poquito ahí cojo por ambos lados. Entonces, es súper importante. Para mí es fundamental. Sí. Y bueno, y el hecho de que no tenga la sensación de que está continuamente en un bucle de dieta, que está realizando una alimentación saludable que va a ser sostenible en el tiempo, pero no que está metida en una dieta, porque entonces tendrá ese pensamiento de es que lo dejo, es que me meto y es que lo dejo. No, es que si tú lo que estás es comiendo bien y permitiéndote cosas y no restringiendo, eso lo vas a mantener en el tiempo, no tienes que dejar nada porque realmente te estás alimentando bien y estás permitiéndote de todo, o sea, estás comiendo de todo. Totalmente. Entonces, un poco cambiar el chip, ¿no? Del tema dietas, que es la lucha del nutricionista. Sí, total. Es que al final es la cultura de dieta lo que queremos eliminar todos los nutricionistas, yo creo, porque frase revolucionaria, queremos eliminar la cultura de dieta. Es que sí. No, pero es que es verdad, porque yo te lo digo, cuando vienen por primera vez a consulta, es que yo hice la dieta no sé qué, es que yo hice y me prohibieron tantos alimentos y no sé qué. Entonces yo le digo, mira, si tú quieres recuperarte, vamos a empezar por algo que es súper importante. Y es que tú no vas a estar a dieta, tú vas a aprender a comer. Ah, sí, por supuesto. Pues aunque les parezca una chorrada, diciéndoles esto, cambian mucho, porque tienen la sensación, como que se liberan más y dicen, ay, yo puedo comer esto y puedo comer lo otro. Pues fíjate, yo no lo había comido y luego su peso no varía. No es algo que repercuta mucho en el peso. Entonces, el decirles que no están a dieta, además yo siempre le digo, la palabra dieta significa la cantidad de alimentos que consumimos en un día. Entonces, por lo tanto, todos estaríamos a dieta toda la vida. Y es importante eso, ¿vale? El no tener la sensación de estar a dieta, sino simplemente que estamos cambiando hábitos alimentarios y aprendiendo a comer. Recapitulando el tema de la psiconutrición que nos planteaba Luz Toro para el debate, me parece interesante. Quiero decir, ustedes dicen que se complementan, que pues el resultado también depende de una cosa con la otra, pero a mí me interesa también muchísimo conocer quizás la metodología, es decir, influye en el orden, o sea, no sé cuál sería el orden de consulta en el caso de cada una, pero igualmente, de qué forma complementa lo que tú le vayas a contar a Nieves, por ejemplo, Chasi, o Araceli a Marta, o Berta pues a quien sea, de qué forma va a influenciar eso en la charla que va a tener con el psicólogo o la charla que va a tener el paciente con ustedes. A ver, realmente cuando los pacientes están conmigo en consulta, yo la verdad es que desde mi persona como nutricionista siempre van a
a ver una cara amiga, van a ver una persona bastante flexible en este sentido. No soy para nada estricta, pero sí es verdad que Marta ayuda muchísimo, sobre todo con la forma de cómo enfrentarnos a la comida, de cómo tenemos que comer, de cómo tenemos que sentarnos, de, bueno, pues utilizar... Mindful eating, diría sí, Marta. Exacto, sí, pues eso, básicamente eso. Sí es verdad que no tenemos un orden establecido, pero sí es cierto que todos mis pacientes los ve Marta, porque me parece algo imprescindible. Nosotros, por ejemplo, en Alavente, normalmente la primera vez que viene un paciente, empieza con Nieves, que es la psicóloga, un poco para que ella también me cuente un poquito. La primera vez sí. Siempre. Sí es verdad que tenemos de antemano el informe de la trabajadora social, que hace una entrevista previa, y luego ya Nieves y yo pues vamos trabajando pues en función, le he mandado esto. Nieves pues un poco también trabaja hábitos saludables, ¿vale? Tiempo de comida, trabaja mucho en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria y la autoestima, porque está muy relacionada, bien, y es bastante importante, la imagen corporal, y bueno, pues nos vamos adaptando la una a la otra. Siempre que terminamos con un paciente intentamos valorar a ese paciente y ver un poco en qué situación se queda, cómo va, lo trabajamos bastante. ¿En tu caso, Berta? Sí, esa relación que puede tener el paciente con la comida, esos picos que puede tener espontáneos de ansiedad, ¿no?, en el momento de comer, o esos momentos previos a la comida que te puede decir, mira, es que yo justo antes de cenar se me produce ahí un pico de ansiedad, que es que me comería, pues un poco eso, trabajarlo desde el punto de vista de la psicología, porque realmente eso, o sea, yo te puedo dar alguna opción de alimento que puedas escoger, pero realmente el fondo de todo eso es la parte psicológica y de cómo estés tú y de cómo afrontas un poco ese momento que tienes y tu relación con la comida. Entonces, bueno, pues eso es que es una parte fundamental. Y no solamente a la hora de afrontarlo, yo creo que hay una cosa que también es interesante mencionar y que realmente pues no nos lo han consultado, pero que yo creo que hay una teoría, y quiero que me la confirmen, que a los nutricionistas les encanta, bueno, en este caso a las nutricionistas les encanta ir a hacer la compra. En este sentido, no solamente quiero que hablemos un poco sobre también todas estas pautas que hemos venido hablando, toda esta relación que tenemos con la comida, que es importante, sino también a la hora de ir al súper. En este sentido, me gustaría que habláramos un poquito de ello, y también si pudiéramos aprovechar ya la conversación para que nuestros oyentes aquí en Candelaria Radio se llevaran quizás algún, como decía Berta, algún snack o alguna cosa que digan, oye, esto no puede faltar en tu despensa saludable, pues yo creo que estaría fantástico y que además seguro que nos lo van a agradecer. Así que cambiemos el orden de inicio. Quieran, sí. Uf. Bueno. Muy amplio, ¿eh? Sí. Es que vale. Es un debate. A la hora de hacer la compra, ¿qué te refieres? ¿Qué no puede faltar en nuestro carrito? Sí. De la compra. Vale. Pues, lógicamente, teniendo en cuenta lo que decía nuestra compañera antes, ¿no?, de cómo debe de ser el plato saludable, el plato que llamamos de Harvard, pues no pueden faltar frutas, verduras, no puede faltar la parte proteica, ya sea animal o vegetal, ¿vale? Debemos de priorizar en proteínas animales, pues la carne blanca, tipo pollo, pavo, y la carne roja, que sería una vez en semana, pues la carne roja nos referimos a tipo ternera, cerdo y demás. Y luego tenemos el pescado y los huevos. Huevos, por favor, el mito de el huevo aumenta el colesterol, lo desterramos. Mira, otro mito. Que no pasa absolutamente nada y que es perfectamente recomendable comer un huevo al día. ¿Y qué más cosas no pueden faltar? Pues, por ejemplo, los frutos secos. Los frutos secos es un snack súper saludable. Lo que pasa que es verdad que tenemos que intentar comprar los frutos secos pues sin sal, pues al natural. Los frutos secos al natural, cualquier tipo de frutos secos. Nueces, almendras, anacardos, los que sean, ¿no? Puede ser un snack saludable en una proporción pequeña, porque sí que es verdad que son energéticos, pero es una grasa cardiosaludable y estupenda.
¿Qué más no puede faltar? Pues lácteos. Sí, un poco de todo. Y además yo algo que sí añadiría ahí y que trabajo también mucho con los pacientes es elaborar primero un menú en casa. Sí, eso para mí es fundamental. Elaborar un menú. Primero mirar lo que tenemos en la despensa, congelador, refrigerador. Sí. Porque muchas veces dices, ay, es que tengo que ir a comprar porque no tengo nada. Pero luego, si miras, en realidad, pues sí que puedes elaborar un menú con lo que tienes. ¿Bien? Hay mucho desperdicio también, claro, ¿no? Mucho desperdicio. Yo en Alavente me encargo de la elaboración de los menús del centro de día y también es muy importante eso, calidad, precio, valorar, lista de la compra. Yo pienso que ir a comprar sin hacer la lista de la compra es la perdición, porque al final tiendes a comprar de todo menos lo que tienes que comprar. Y otra cosa que es súper importante es nunca ir a comprar sin haber comido. Con hambre, nunca. Nunca, porque vas a tirarte a todos los snacks, a todo lo más dulce, a toda la bollería. Vete después de haber comido. Y otra de las pautas que también se da es intentar siempre ir con dinero en efectivo, ¿vale? Porque al final, pues como lleves tarjeta, el gasto va a ser superior, ¿vale? Porque no miras y es eso. Sobre todo la lista de la compra para mí es fundamental. Sí. Lista de la compra y menú. Yo, de verdad, en consulta trabajo mucho. Les elaboro menús, les elaboro o lo elaboran ellos. Bien, trabajo más eso, que lo elaboren ellos entre los dos. Lo vamos mirando. Y porque es que no sé qué comer, qué puedo comer yo este fin de semana, es que no tengo ni idea. Venga, vamos a ver, ¿qué tienes en casa? Esto y esto. Pues venga, vamos a elaborar almuerzos de lunes a domingo. Y no te repito ninguno, porque con pequeñas cosas podemos elaborar. El otro día me decía una paciente, Chasi, es que solo tengo un presupuesto de 100 euros para todo el mes en comida. No te preocupes, vamos a intentar con ese presupuesto de 100 euros elaborar un menú. Y lo puedes hacer perfectamente. Un producto congelado, ¿podemos tirar de ellos? Por supuesto. A nivel de carnes, pescado, cambia lo que es a nivel organoléptico, el olor, el color, la textura, el sabor, pero a nivel nutricional prácticamente es muy parecido. Por lo tanto, sí que se puede tirar de ellos. Las conservas también, no perecederas, que de ahí podemos tirar un montón. Y luego realmente lo que deberíamos de comprar en el día a día o semanalmente pues son los frescos, quizás, ¿no? Pero realmente. Sí. Entonces, más o menos, este es yo creo que otro de los mitos, corríjame ustedes si me equivoco, que llevar una vida saludable es muy caro. Que yo creo que ahí Chaxi ya estás dando unas puntadas. Bueno, yo creo que no es cara. Todo depende dónde lo compres y cómo lo compres. Si te vas en plan pues a sitios un poco más caros, de alimentos pues evidentemente más caros, pues evidentemente sí. Sí, luego también hemos tenido los debates de productos eco, ¿no? Hemos tenido aquí las mesas de agricultores que se pelean. Traemos a alguien que dice, oye, pues hay que comprar en el súper porque es mucho más económico, y luego te vienen la gente del mercado de agricultores y dice, oye, pero es que esto tiene un coste porque es... Sí, es verdad, ahí te tengo que decir, Sofía, que muchas veces para una familia que no puede, pues a lo mejor le es mucho más económico comprar un paquete de magdalenas de 60 céntimos y zumos de Tetrabric que otra cosa, pero no es lo mejor, ¿vale? Si nos ponemos a mirar un paquete o, por ejemplo, pan diario, ¿qué nos puede costar un pan diario? Poco. Y si compramos, pues, pavo, queso blanco, lo que sea, pues al final es saber un poco recortar de un lado y poner del otro. Bien, es tener ideas, sobre todo, y saber elaborar esa alimentación más saludable. Sí, a ver, realmente yo lo suelo decir un montón, y es que si nos ponemos a mirar el precio siempre en la etiqueta del supermercado, vas a ver el precio del producto, ¿no? De un paquete de galletas, por poner un ejemplo, y siempre debajo vas a ver el precio por kilo. Yo siempre recomiendo que miren el precio por kilo porque, claro, puede resultar que un paquete de galletas o un paquete de algo, de un producto ultraprocesado, puede resultar barato, pero realmente cuando vas a ver el precio del kilo, ¿qué te sale más rentable? ¿Comprar ese paquete de galletas o comprar unos plátanos? Es decir, yo creo que es eso, un poco cambiar esa visión que tenemos del ahorro porque realmente se puede comer muy bien de forma saludable. Sí es cierto que depende mucho también de dónde compres el producto y demás, y de qué calidad también pues busques, pero sí es cierto que se puede comer muy bien y a un precio bastante económico. ¿A favor o en contra, Berta?
A favor, desde luego. Y es verdad que los gobiernos, las políticas y demás, y quizás soy muy ambigua en este sentido, pero sí que es verdad que tenemos que hacer un ejercicio de ver el por qué esos productos ultraprocesados y demás, o poco saludables, son tan baratos. Ahí sí que es verdad que algo tiene que cambiar. Ya estaban diciendo de lo de subir el impuesto a las bebidas azucaradas y demás, pero sí que es verdad que tiene que haber cambios, y que la cesta de la compra, en productos frescos sobre todo, tiene que ser más barata y más accesible a familias que no se lo pueden permitir ahora mismo, y más con la situación en la que estamos, que eso también es verdad. Entonces, bueno, pues eso. Pues eso. En eso vamos quedando, y además vamos quedando en eso porque nos quedan 5 minutillos para terminar esta aquelarre aquí en Candelaria Radio, y por eso es verdad que hemos ido incluyendo algunas reflexiones, algunos consejos, pero también hemos visto algunos temas que yo creo que son de sumo interés para todos y para todas. Pero a mí me encanta, como bien les decía al principio, les hacía una pregunta personal. A mí es que me encanta incidir en la anécdota, porque yo creo que eso es lo que le da vida a los programas. Así que desde el punto de vista, lógicamente no podemos nombrar gente con nombre y apellido, pero sí que es verdad que me imagino que a lo largo de todos estos años de experiencia profesional, pues uno se lleva momentos agridulces, pero también muchos buenos momentos. Así que conectando por el que empezaron, esa pasión que las llevó a estar donde están hoy, a formarse lo que se han formado, me gustaría que nos contaran alguna anécdota que siempre recuerdan. Sé que seguramente tendrán muchísimas, pero seguro que hay algo a lo largo de su trayectoria profesional que quisieran destacar hoy con nosotros y contárselo aquí en confianza a los oyentes de la 99.1 FM. Bueno, pues la verdad que yo llevo en la asociación desde el año 2001 y momentos buenos he tenido muchísimos, bien, agridulces también, ¿vale? Porque recordemos que es una enfermedad que es complicada, bastante complicada, y bueno, recordarte algún momento bueno, es que han sido tantos, la verdad, sobre todo yo pienso que esa parte, ¿no?, de paciente, terapeuta, esa cercanía, que al final las ves como, pues, sí, o los ves como, porque recordemos que no es una enfermedad solo de chicas, también de chicos, pues como algo tuyo, ¿no? Como, y cuanto más mayor nos vamos haciendo al final, ¿no?, tienden a ser enfermedades más de adolescentes, aunque también tenemos personas adultas, pero bueno, una vez que se recuperan, esa sensación de qué satisfacción he tenido, o tenemos el equipo de Alavente, mejor dicho, de ayudar, sobre todo porque esa persona ha querido recuperarse, y la familia, el que haya salido este trastorno de la conducta alimentaria. Para mí eso es uno de los mejores momentos que yo me puedo llevar de Alavente, y sobre todo lo que me gusta mi trabajo, la pasión por mi trabajo, porque me encanta, y yo creo que eso se ve, ¿vale?, cuando estás trabajando con este tipo de personas, pero sobre todo lo mejor que me llevo es eso, ¿vale? Lo que aprendes también de ellos, que es muy importante, y de ellas. Yo aprendo muchísimo, y cada día aprendo cosas nuevas, igual que ellos de mí, pero sí, sobre todo eso. No son altas como pueden tener con otras patologías, porque un trastorno de la conducta alimentaria, las altas anuales son muy pocas, porque es un proceso largo, pero sí que cuando se recuperan para mí es una satisfacción. Entonces no te podría dar un momento pues puntual, en sí en general eso. Araceli, ¿en tu caso? Sí, bueno, en mi caso realmente a mí los momentos que más me llegan son cuando los pacientes veo que ellos realmente han aprendido sobre nutrición. Para mí eso es como de verdad la gloria absoluta, porque claro, veo muchos pacientes que también llegan simplemente con la finalidad de bajar unos kilos, y me parece muy bien, y bueno, y los bajan y todos felices, ¿no? Pero sí es cierto que luego siento con otros pacientes siento esa conexión, es decir, siento que cuando les explico la importancia que tiene la educación nutricional, el cambiar nuestros hábitos, el no estar constantemente a dieta como hablábamos antes, y realmente lo entienden y llegan y después de 2 semanas pues te dicen que te dan ejemplos y te explican ellos mismos lo que han aprendido, de verdad me parece
increíble. Es lo que más me gusta de mi trabajo. Berta, ¿a ti qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues yo creo que un poco van por ahí los tiros, el agradecimiento que tienen los pacientes cuando ven que han avanzado y que realmente pues han cambiado un poco, suena tópico, pero que han cambiado su vida porque ellos lo expresan como tal, ¿no? Han hecho un giro muy grande y te lo agradecen. El otro día yo lo recordaba, el otro día en Navidad me vino una paciente con una bolsa de kakis enorme como a modo de agradecimiento porque sabe que es mi fruta favorita del invierno y fue como... ¿Lo estás dejando caer? ¿Eh? ¿Lo estás dejando caer por si vuelves y hay algún oyente? Sí, de por Medianía favor, tiene me kakis? encantan los kakis, lo que pasa es que ya se termina la temporada de kakis. Y bueno, y yo creo que eso es lo que más reconforta y creo que también tienen que pasar las épocas malas para que podamos valorar también lo bueno. O sea que bueno, una cosa compensa a la otra. Yo creo que era esencial. De hecho, había un tema que se me quedaba en el tintero, pero que lo sacó justamente Chasi antes diciendo pues que esto de la nutrición, y es que tengo que decirlo porque si no me pongo verde, que no es solo un tema de chicas, ¿no? Y es verdad que yo creo que quizás por un concepto social nos preocupa más a nosotras todos estos temas, pero que también es importante recalcar que tenemos que acudir, yo creo que como conclusión del programa, ¿no? Tenemos que acudir a un experto, a una experta que nos ayude a gestionar todo esto, que como hemos visto, si algo hemos sacado en claro de este programa, es que hay muchísimos flecos, hay muchísimos detalles que hay que pulir y que no podemos hacerlo nosotros por nuestra cuenta, y por otro lado, que es algo que nos afecta a todos y a todas, que es un problema social. Totalmente de acuerdo. Sí, Totalmente. Bueno, les he pagado para que me den la razón así, para quedar todo súper bien, todo perfilado, pero es broma. Vienen sin ser obligadas. pero sí que es cierto que yo creo que bueno, que hemos resuelto todas las dudas que nos han llegado a través del WhatsApp. He revisado también nuestra cuenta de Facebook, no tenemos ninguna otra pregunta. Hemos tachado todo lo que teníamos que comentar. Por lo tanto, a mí solamente me queda darle las gracias a las tres por haber venido, por haber aceptado esta invitación, que hoy además no estamos en el estudio como tal de Candelaria Radio, sino que estamos en la sala de enfrente del Centro Cultural de la Villa, que se lo tenemos que agradecer a los compañeros de Cultura por cedernos el espacio, pues para poder reunirnos y volver a hacer radio presencial, que yo creo que es la magia de la radio y lo que se puede respirar en el programa. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están oyendo a través de la emisora municipal y por supuestísimo Chasi, Araceli y Berta, millones de gracias. Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, como les decía, un lujo estar acompañada de tantas profesionales, de haber hablado de todos estos temas, que además era un asunto de interés general que habíamos detectado aquí desde la radio. Para despedir, pues nos vamos por todo lo alto, con ese tema de Carol Rovira, Almas Viejas. Pásenlo bien. De la mano me cogiste y yo te acompañé. En mis ojos te perdiste, yo sin saber qué hacer. Ni me acuerdo de las noches que en vela me quedé, escuchando las canciones me hablaban bien. Y en ti puedo ver esas vidas que nunca viví, dulce amiga, y ya están perdidas. De tu risa me llevan hacia ti y aún me siento esa niña
viejas nos vigilan, bailando en un jardín, y nos gritan las salidas. Hay quien no las quiere huir. Y en ti puedo ver esas vidas que nunca viví, dulce amiga, y ya están perdidas. Y al fin descubrí el cielo, y al fin